pues vamos a ver esta presentación, cáncer de pulmón. Seamos uno, seamos mil, y estamos. Entonces, pues bueno, vengo con mi compañero Eduardo Martínez. Y bueno, buenas tardes, como dijo, mi nombre es Eduardo Martínez, soy de la sección 02 de tercer año y esta vez pues he venido a dar una plática, intentaremos explicar lo más posible que se pueda dar, y en este caso vamos a hablar de lo que es el cáncer de pulmón. Para iniciar, iniciaremos con una pequeña introducción de lo que es el cáncer, lo que es una neoplasia. Normalmente las células tienen un crecimiento controlado. El cáncer consiste en un crecimiento descontrolado y una diseminación de células anormales. En este caso, el cáncer de pulmón se va a originar en las estructuras del árbol respiratorio, como lo vemos en la imagen, y lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, que son los más importantes o de mayor trascendencia, que son el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Hay otras dos clasificaciones que ahorita se las voy a mencionar, pero estas son las más importantes que tenemos. En epidemiología, ¿qué datos tenemos? Pues como vemos, el cáncer de pulmón es el más frecuente y es el más letal a nivel mundial. Representa un 15% de todas las neoplasias y causa el 30% de muertes. Como vemos, es un índice muy alto. Además es la neoplasia más frecuente en hombres a nivel mundial y la cuarta en mujeres. Ahorita veremos por qué. La incidencia de aparición o cuando se diagnostica normalmente es entre los 55 y 65 años se diagnostica esta patología. En México es la primera causa de muerte en hombres y la tercera en mujeres. La supervivencia global a 5 años asciende a un 14%. La relación que existe entre la aparición entre hombres y mujeres actualmente es de 4 a 2. En los años 90 se consideraba que era la patología mucho más frecuente en hombres, con una relación de 8 a 1. Ahora ha cambiado, es 4 a 1, perdón. En etiología, ¿qué es lo que causa o cuáles son los factores predisponentes para el cáncer? El principal y el que tenemos como primer lugar es el hábito tabáquico. Fumar cigarrillos es el principal causante pues de lo que es el cáncer. Fumar 20 cigarrillos diarios durante 20 años aumenta un riesgo de un 60 a un 70% de tener cáncer. Se habla mucho también de las personas que dejan de fumar, que preguntan que si dejando de fumar les reduce el riesgo de padecer cáncer. Pues ciertamente no. Aún así, aunque dejen de fumar 10 años, el riesgo sigue latente para padecer cáncer. El riesgo va a ser mayor que de una persona que no fuma, aún así aunque haya dejado de fumar 10 años. Otra causa es el tabaquismo pasivo. Como vemos, no nada más debe de ser un tabaquismo activo, sino pasivo. Ocasiona el 15% de todos estos cánceres, el tabaquismo pasivo, y aumenta un 20% el riesgo de desarrollar cáncer, o sea, un 16 veces más de desarrollar el cáncer. Las personas que están mayor expuestas a un tabaquismo pasivo son pues las personas, como comentaban hace un rato, las que trabajan en lugares como antros, en los restaurantes, los meseros más que nada, que se la pasan trabajando. Unos trabajan de miércoles a sábado, o sea, son 3 días, y estar 4 horas expuestos al humo de tabaco, pues sí, es un riesgo. Estar en un ambiente familiar donde los padres o la madre fumen mucho delante de los hijos o de la propia esposa, pues, que son las que más repercute el riesgo, pues. Otros factores son la dieta. Una dieta rica en frutas y verduras, una dieta balanceada, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer, no nada más de pulmón, sino en general. Pero, ¿por qué puse las zanahorias y los jitomates? Pues porque son ricos en beta-carotenos. Según un estudio dice que ayudan a prevenir el cáncer, pero no está ciertamente comprobado. Pero aumenta también el riesgo de padecer cáncer en las personas fumadoras, no así en las no fumadoras. En las no fumadoras la ayuda a prevenir, pero en las fumadoras aumenta un poco el riesgo. La etnia
dice que está más asociado a las personas de raza negra que a las de piel blanca. El sexo, como vimos, es mucho más frecuente en los hombres, pero como les mencionaba, ahorita ya el índice ya casi va a la par, pues, ¿por qué? Porque hay un mayor índice de mujeres fumando. Salimos a la calle y les apuesto lo que quiera que ven a una mujer fumando. En los bares tan solo, ya las mujeres son las que más consumen cigarro, también casi a la par del hombre, y esto va a contribuir a que aumente el índice de cáncer en las mujeres. Otro factor es la contaminación atmosférica. Las personas que viven en los medios urbanos tienen más predisposición que las que viven en el medio rural. ¿Por qué? Porque en el medio rural es un ambiente mejor, pues, que el del medio urbano lleno de contaminación, más que nada que del smog de los autos, pues, y de las fábricas. Otro factor predisponente son las enfermedades respiratorias. Aquí puse el EPOC porque es el principal factor para tener cáncer. Hay una fórmula que es esta, para calcular el índice tabáquico. Esta fórmula sirve para calcular el índice o el riesgo de padecer EPOC y por consiguiente el cáncer. Entonces la fórmula funciona así: es el número de cigarrillos diarios por 20 años, por los años que ha consumido los cigarrillos, entre 20. De ahí el resultado que obtenemos, si obtenemos un resultado o un puntaje menor de 10, el riesgo va a ser nulo de padecer EPOC. Un resultado de 10 a 11, el riesgo va a ser moderado. Un resultado de 20 a 40, el riesgo va a ser alto. Y un resultado mayor de 40, el riesgo es extremo, pues, de padecer EPOC y por consiguiente, pues, un cáncer de pulmón. Otro es predisposición hereditaria, si los padres familiares directos han padecido de esta neoplasia, pues. Y otros son los factores ocupacionales, personas que trabajan con las láminas de asbesto y el gas radón, que son los principales factores ocupacionales. Las personas que trabajan con estos materiales tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. La patogenia, ¿cómo es que evoluciona esta enfermedad? Pues vamos a ver que hay una proliferación de células anormales. Han perdido la capacidad de reproducirse de manera organizada, de funcionar normalmente y de morir de manera natural, lo que conocemos como apoptosis. Esto lleva a desarrollar nuevas funciones no características de su tejido de origen. Van a extenderse e invadir descontroladamente otros tejidos y causar disfunción y muerte de otras células normales que funcionan bien. Las va a ir y las va a dañar. Estadísticamente, pues hay una asociación entre la frecuencia del cáncer pulmonar y el número de cajetillas de cigarros, ya lo vimos. Clínicamente va a haber cambios hiperplásicos en el tejido bronquial y en la vecindad del cáncer bronquial. Las exposiciones ambientales, incluyendo la radiación, la contaminación ambiental, las sustancias inhaladas y el trabajo ocupacional, pues son factores. Los mecanismos genéticos incluyen oncogenes dominantes y la pérdida de genes supresores tumorales. En este caso el gen P53, una mutación de este gen también va a causar una neoplasia, o el gen de la familia KRAS, en especial la que codifica la proteína P21, son los importantes, pues. Ahora sí, vamos a clasificarnos. Como les dije, hay otras dos clasificaciones que son el adenocarcinoma, que es más frecuente, el carcinoma escamoso, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. El escamoso está más relacionado con el tabaquismo, y el de células pequeñas es el más maligno, asociado también igual con el tabaquismo. Produce además una serie de síndromes que más adelante se los mostraré. Y el carcinoma de células grandes es un carcinoma mal diferenciado. O más bien estos dos, los engloba aquí. ¿Por qué? Porque son mal diferenciados, pues, y los engloba aquí. Estos dos los tiene como clasificados acá. Por eso es que algunos lo mencionan como dos clasificaciones nada más. Y vamos a desglosar cada una. El carcinoma escamoso representa un 30% de las neoplasias del pulmón. Se da en un 90% de todas las personas fumadoras, pues,
y se originan en los bronquios principales, como podemos ver en la imagen. Esa es la característica, pues, que se originan en los bronquios principales, y su crecimiento va a ser lento y sus síntomas suelen estar relacionados con obstrucción bronquial. Microscópicamente va a haber presencia de queratinización celular y desmosomas, infiltrado linfoplasmocitario y células histocitarias gigantes multinucleadas. Además, hay diferentes tipos, como es el papilar, el de células claras, el de células pequeñas y el basaloide. La otra es el adenocarcinoma. Este tiene una frecuencia de un 35 o 50% de las neoplasias que hay en el pulmón. Esta tiene una relación igualitaria entre hombres y mujeres, suelen desarrollarse en la periferia, a diferencia del otro. Histológicamente hay una formación de estructuras glandulares atípicas con formación de moco o producción de moco. Carcinomas de células grandes, este va a representar solo un 5% de todas las neoplasias. Se trata de un tumor de células grandes con abundante citoplasma y diferenciación escamosa o glandular, sin evidencia de secreción o moco. Los subgrupos que conocemos de estas dos son el carcinoma de células grandes con diferenciación neuroendocrina y carcinoma basaloide. El otro es el carcinoma de células pequeñas. Este va a representar el 20% de las neoplasias que va a haber en el pulmón. Derivan de las células de tipo neuroendocrino o células de Kuczynski y suele ser de localización central, como lo podemos ver en la imagen. Se asocia con más frecuencia de neuropatías mediastínicas. Histológicamente se trata de células redondas u ovaladas, pues, de pequeño tamaño, de escaso citoplasma, un núcleo hipercromático que se asemeja a linfocitos con abundante mitosis, y va a haber presencia además de necrosis, es lo que vamos a encontrar. Y el cuadro clínico que nos presentan las patologías, pues los vamos a dividir en 4 grandes grupos, unas debidas al propio tumor. Las patologías, bueno, los signos que nos van a dar son la tos, sibilancia inspiratoria unilateral. Algunos pacientes van a presentar expectoración mucosa abundante, disnea y hemoptisis. Normalmente la hemoptisis va acompañada de la tos, casi siempre va acompañada, pues, y además vamos a encontrar la presencia de fiebre. La otra clasificación de los síntomas son debidas a la extensión intratorácica, la cual pueden deberse a que se afecten los ganglios linfáticos, la red nerviosa, las pleuras y la pared torácica, el sistema vascular y el corazón, y también algunas vísceras. Vamos a encontrar dolor que se irradia al brazo según la zona inervada por la raíz afectada. Vamos a encontrar el síndrome de Horner, que vamos a encontrar en oftalmos, optosis palpebral, miosis unilateral, disfonía, dolor torácico, derrame pleural, síndrome de vena cava superior y disfagia. Normalmente el síndrome de vena cava superior lo vamos a ver por el edema que se encuentra en la cara, pues, como esta, además de que van a presentar ronquera, van a quejarse de que no pueden respirar, les hace falta el aire. Normalmente parecen eso los que padecen de síndrome de vena cava superior. La otra clasificación son debidas a la extensión extratorácica, más que nada a las metástasis. Metástasis al sistema nervioso central van a dar síntomas como cefalea, náuseas, vómito, cambios de conducta o hemiparesia del lado, de un solo lado, ya sea una mano o un miembro inferior, pues. Metástasis de la columna, de las costillas o la pelvis o el fémur. El dolor va a ser localizado, el paciente va a referir una zona específica del dolor. Va a haber en la metástasis hepática, puede ocasionar anorexia y dolor en el epigastrio, pues. Las metástasis en la piel pueden aparecer nódulos indoloros. El paciente no va a referir dolor, pero van a ser de crecimiento muy rápido, van a aparecer casi de un momento a otro. Y la otra clasificación es la que les comentaba hace un rato, la que presenta síndromes paraneoplásicos,
de síndromes paraneoplásicas lo presenta más la neoplasia de células pequeñas y vamos a tener manifestaciones generales como anorexia, pérdida de peso, caquexia y fiebre, además de los síndromes que tenemos aquí, síndromes endocrinos, neurológicos, hematológicos, coagulopatías, síndromes esqueléticos, síndromes cutáneos y colangiopatías. ¿Y eso se presenta en qué? En el cáncer de pulmón de células pequeñas. Células pequeñas, es característico, síndromes paraneoplásicos. Del cáncer de pulmón de células pequeñas. Principalmente eso. Los síndromes endócrinos, hay que síndrome de Cushing, síndrome de secreción inadecuada de ADH, es una hormona. Entonces es muy interesante ver estos cuadros porque es raro que se produzcan hormonas en otro sitio que no sea la hipófisis, la glándula suprarrenal. Y aquí estos tumores desarrollan la capacidad de secretar hormonas y tienen estos síndromes paraneoplásicos. Sí. Y ahora, ¿cómo evaluar la extensión o el grado de neoplasia? Pues vamos a ocupar la clasificación TNM que indica el tamaño, si ha abarcado a ganglios, y la M, pues si hay metástasis o no. Se usa esta clasificación, después obtenemos un resultado que es y ya con esto pues se puede dar el tratamiento. Nos basamos en esta, ¿para qué? Para poder dar el tratamiento que más adelante lo vamos a ver, pero es importante recordar que se utiliza la TNM, nada más en lo que es el cáncer de células no pequeñas, porque en las pequeñas no se utiliza, como es más grave, incluso se deja, pues ya no se utiliza porque como que no tiene tanta relevancia utilizar esto, sino se da ya de una vez un tratamiento más adecuado, pues enseguida lo vamos a ver, y es lo que les decía. Todas esas letras en realidad es solo para tratamiento. Para esa clasificación, aunque se vea muy extraño, es nada más 3 factores: T, N y M. M implica metástasis. Entonces, si se fijan, la M es 0 en todas, excepto en el final, en el último. En el último episodio aparece metástasis, en la etapa 4 y en una etapa avanzada de cáncer. Pero solamente para el tratamiento, en realidad. ¿Qué se le aplica con metástasis? La expansión Cuando ya daña otros órganos, no nada más propio del pulmón, sino ya la neoplasia ya se va a otros órganos, puede abarcar, incluso la metástasis da a órganos vecinos. Sí, no sé si me expliqué. Sí. O sea, no nada más ya va a dañar el pulmón, sino se abarca a otros órganos. Y esta es la otra que les digo, la evaluación de la extensión tumoral en el cáncer pulmonar de células pequeñas. El más agresivo. El más agresivo, ya nada más se clasifica en 2, que es una etapa limitada y una etapa extensa. Normalmente la etapa limitada la vamos a encontrar en un 30% de los pacientes, o sea, es muy raro. La etapa extensa se encuentra en el 70% de los pacientes, ya cuando el cáncer ya está muy diseminado, pues. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo principal es la historia clínica, realizar la historia clínica. Incluso nos podemos dar cuenta de eso, ¿por qué? Con los factores que ya dijimos, si hay herencia, si tiene tendencias al tabaco, todo esto, y algunas manifestaciones clínicas que ya vimos. Con eso nos podemos dar cuenta o inclinarnos pues hacia esta patología. Siempre hay que tomarla en cuenta. La radiografía de tórax, vamos a encontrar un ensanchamiento iliar, atelectasia, una condensación distal. ¿Qué es la atelectasia? La atelectasia es como cuando un colapso pulmonar, en el que veríamos, por ejemplo, aquí se ve la silueta pulmonar, se vería igual blanca, sería una parte blanca y la demás así. Cuando hay como un colapso pulmonar, pues el carcinoma escamoso va a ser de masa central y de gran tamaño. Esa es la característica que vamos a encontrar en una radiografía. Aquí podemos ver un ensanchamiento iliar, como vemos. Otro estudio que nos va a ayudar a identificar esta neoplasia va a ser una tomografía de tórax, en el cual vamos a poder observar el tamaño, la localización y las características de la lesión, ya sea primaria, pues.
También lo que nos va a ayudar son un análisis citológico de esputo para ver cómo están las células, si hay un conteo celular adecuado, si hay mayor mitosis, pues, una fibronoscopía, una punción lumbar transparietal. También todos estos tres pues ya se realizan también, pero los principales pues es la radiografía y la TAC, lo que nos va a ayudar a diagnosticar la patología. Y la TAC también se utiliza siempre para ver metástasis. Normalmente el primero, por eso lo mencionó Eddie al inicio, ya le una radiografía simple, y después el otro que es más específico, también más caro, pero cuando ya hay metástasis o sospecha de, se opta por eso. Y el tratamiento, como le decía, vamos a poner ahora sí, o si pusieran atención pues a la clasificación, aquí viene, nos dan una etapa 0 en la que podemos hacer una resección quirúrgica, lo menos extensa, se llama una resección en cuña. Esto sirve para preservar el tejido máximo del pulmón, pues nada más abarcar lo que es el área de la neoplasia. Siempre y cuando sea una etapa 0. Ya en una etapa 1 se va a realizar una lobectomía o resección por segmentos según lo apropiado. También se puede hacer una radioterapia con intención curativa. Si es que no funciona, ahora sí se hace una lobectomía. Pruebas quimioterápicas adyuvante, preventiva y terapéutica endoscópica, fotodinámica. Esta última solo en pacientes altamente seleccionados, no en todos, pues se les hace como estudios, pues. En etapa 2, una lobectomía o neumoctomía, según lo apropiado. Radioterapia con intención curativa, si hay contraindicación para intervención quirúrgica, solo con esta indicación. Radioterapia combinada con intervención quirúrgica curativa y quimioterapia adyuvante combinada con algunas otras modalidades. En etapa 3A es una intervención quirúrgica sola en casos altamente seleccionados, y una intervención quirúrgica y radioterapia o radioterapia sola se puede elegir. Pues podemos elegir entre estas. En la etapa 3B únicamente vamos a requerir lo que es la radioterapia, quimioterapia combinada con radioterapia, quimioterapia y radioterapia combinante seguida de resección, quimioterapia sola o crioterapia, perdón, lo resecan con frío. Combinada con radioterapia. Se van a combinar estas dos modalidades. Y la etapa 4, una radioterapia con haz externo. Los siguientes regímenes de esta última producen resultados de supervivencia ciliares. Bueno, con supervivencia, en este caso se combina cisplatino más vinblastina, cisplatino más vinblastina más mitomicina, cisplatino más vinorelina, cisplatino más vecina y cisplatino más paclitecel, carboplastino más paclitecel. Son medicamentos quimioterápicos. ¿Qué sentido? Es una terapia adyuvante, se usa radioterapia y quimioterapia. Etapa 4, que es la última, ya no hay más. Y como les decía, aquí en el tratamiento para el cáncer pulmonar de células pequeñas se va a dividir en dos. Una para la limitada, en la cual incluye una quimioterapia de combinación y radiación de tórax, y otra, una quimioterapia de combinación o resección quirúrgica seguida de quimioterapia o quimioterapia más radioterapia. O sea, el tratamiento debe de ser variado, se debe de intentar esto primero antes de hacer la resección quirúrgica. Si no funciona, ahora sí la resección quirúrgica. El tratamiento para la etapa ya extensa va a incluir la quimioterapia más combinación de estos medicamentos, ciclofosfamida más doxorubicina más vincristina. Estos son algunos medicamentos, además de que utilizamos la radioterapia y algunos otros nuevos agentes todavía en evaluación, que no se dan pues ya así, sino que aún siguen en evaluación, como son estos dos, tenilpocido y paclitacel.
El pronóstico, ¿cuál es el pronóstico de esta neoplasia? Pues la supervivencia esperada a 5 años de pacientes clasificados según el nuevo sistema, tratados con terapéutica máxima y óptima, es la siguiente. En etapa 1, un 50%, etapa 2, 30%, etapa 3, a 15%, y en etapas 3, B y 4 va a ser menos de un 5%. Como resultado podríamos decir que pues es una enfermedad de pronóstico generalmente muy desfavorable, pero con el conocimiento adecuado de esta enfermedad, la evolución y los síntomas, podemos diagnosticarla a tiempo y tratarla a tiempo, y por qué no también hasta prevenirla. Comentábamos que pues el cáncer no se puede prevenir pues en un 100%, pero sí disminuir los factores que pueden ocasionar esta, como ya vimos, pues disminuyendo el tabaco en las personas, orientándolas más que nada. Y pues me parece que es todo, y esta es la bibliografía de donde obtuvimos la información. Bueno, yo tengo unas preguntas. Este tipo de cáncer pulmonar en realidad es muy importante el analizarlo, ya que, como mencionó Eddie, es la primera causa, cáncer enlistado en cabeza de todos los demás. Y la incidencia en sexo era mayor en hombres. ¿Recuerdas la incidencia, la prevalencia que dijo en población? La prevalencia, ¿cuántos casos? No, nada más la única incidencia que digo es que es mucho más frecuente en hombres, con una prevalencia de 4 a 1. 4 a 1. En relación a mujeres. Una relación 4 a 1. Ok. En realidad es un cáncer que se presenta muy frecuentemente en la población. Si se fijan, el pronóstico 5%, menos del 5% en los pacientes de etapa 4. Entonces, supongamos que de una población como aquí en Morelia, por cada 100.000 habitantes de pacientes que tengan cáncer en etapa 4, un 5%, menos del 5%, tiene esperanza de vida a los 5 años. Eso no quiere decir que ese 5% a los 6 años vaya a vivir, puede morirse al siguiente día, ¿verdad? Pero en realidad es una de las patologías muy frecuentes. Y iba a comentar algo sobre cuando analizaban las etapas histológicas, se mencionaba que se observaba necrosis en el tumor de células pequeñas, cáncer pulmonar de células pequeñas. ¿Solo se observa en ese o en los demás? Nada más en ese. Sí. ¿Solo en ese? Sí. Okay. Entonces eso nos da un indicio muy claro para el patólogo para poder saber este tipo de estudios. Y menciono esto de células pequeñas porque cuando inciden los pacientes en este cáncer, en realidad su pronóstico es mucho más malo. Tanto así que nuestro compañero por eso tuvo que dividir, o así manejan las literaturas, dividirse el tratamiento. Si se fijan, mencionar el tratamiento de las etapas de todos los demás. La TNM solo funciona para los demás y no para células pequeñas. Y de células pequeñas es otro tratamiento. Lo que fue correcto lo que me preguntó, que si nada más se presentaba la necrosis en eso sí, nada más se presenta en el de células no pequeñas, y incluso decía que para hacer el diagnóstico se necesita hacerlo un patólogo experto, porque en realidad el diagnóstico histológico es muy difícil, pues, sino que se requiere pues de un patólogo experto que localice pues las diferencias. Entonces, bueno, una cosa más, lo que pudiéramos dejar así, que se nos quede bien claro de este tema, en realidad es importante, uno, conocer su epidemiología, y ya sabemos que es muy frecuente en toda la población, y más para hombres, más para varones. Decía, la población de Morelia, en realidad, de cada 100.000 habitantes, me falta conocer la prevalencia, con eso podría calcular qué tanta incidencia, pero es muy frecuente. Otra cosa, los factores etiológicos, que son muy importantes. Como dice, hay varios factores que en realidad no podemos quitar, como son los genes, ya vienen integrados en nuestro ser, pero hay otros que sí podemos modificar y que van a cambiar mucho lo que es las eventualidades de poder incurrir en un tipo de cáncer.
quedar así en algo general, Hedge. ¿Qué nos podrías decir acerca de una profilaxis en cuanto a factores de riesgo para la población juvenil? Joven, porque, bueno, te fijas, es un cáncer que se presenta crónicamente y donde se inicia uno de los principales factores de riesgo, fumar, se inicia en la juventud. Entonces, creo que ahí hay un problema. Sí, el tabaquismo junto con el alcoholismo, ya mencionábamos también la vez pasada que tan solo el tabaquismo, pues fumar aumenta de 60 a 70 veces, pero si le agregamos el alcoholismo, aumenta tan solo 20 veces más. Conjuntamente el tabaquismo con el alcoholismo potencian pues a poder padecer de esta neoplasia. Entonces, como dijo él, la profilaxis sería pues orientar a la población, más que nada jóvenes como nosotros, pues a dejar de fumar, o por qué no ir disminuyendo, o sea, dejar de fumar, pedirle a un fumador que deje por completo el tabaco, pues es muy muy difícil, pero sí orientarlo poco a poco, ayudarlo a que poco a poco disminuya el número de cigarrillos que fuma al día. Y no solo para este cáncer. Para todos. Fíjense que para todos es una etiología o un factor de riesgo muy, muy importante. No sé si tengan preguntas. Yo tengo una respecto a la palabra que venía en la radiografía de tórax, era Atelectasia. atelectasia. Un colapso. Mencionaron un colapso. ¿Ese colapso solamente se ve lateral o también se ve por la base? Porque el otro día vi una radiografía y precisamente se veía la silueta, pero se veía cortada hacia de abajo hacia arriba, vaya. Se veía cortada hacia arriba. ¿Eso sería una atelectasia? Pues según yo no se ve en una posición antena. Ok. Atelectasia es un colapso. Sí, L, ensanchamiento. Entonces, es como si el pulmón estuviera conformado por múltiples globitos, esos de aquí está, de los pequeñitos, y una atelectasia sería que yo rompiera uno. Entonces, yo le tomo una foto a esa zona y se va a ver muy diferente a lo que está ahí en los globos, ¿no? Entonces, es un espacio oscuro negro y se puede presentar en realidad arriba, abajo, en el centro, donde sea, porque cualquier zona o tejido parenquimatoso del pulmón que tenga los alveolos puede presentar una atelectasia y se puede ver tanto AP, es decir, una frontal, como lateral. Pero la que se utiliza pues primero es la lateral, pues como tiene el reflejo del otro pulmón, pediría un poco de salida. ¿Otra pregunta? A Moirani, ya ves que no solo existe el cáncer broncogénito. Nada. Bueno, pues muchas gracias, Rich. Muy buena presentación y creo que sí, eso va pues sobre todo pues para la población que nos vea ya en el sur del Internet. ¿Vale? Pero bueno, pues gracias a él pues que me invitó a hacer la presentación, pues espero no sea la única y como siempre lo he hecho en todas las presentaciones, pues ir mejorando. Pues es la primera vez que doy un tema y pues si hay la oportunidad, pues por qué no irla mejorando. Gracias. Bien, excelente.